La carta de Ambrosio a su hermana Marcelina. Introducción y traducción por Jonathan Domingo. Introducción. ¿Alguna vez te has considerado cómo el cristianismo pasó de ser una religión relegada, perseguida y enfocada en una pequeña secta del cristianismo a ser la máxima potencia de Europa por 1500 años? Hay muchas personas en la transición del olvido al poder, pero quizá ninguna marcó un antes y un después como Ambrosio de Milán. 60 años antes de que Ambrosio fuera nombrado obispo de Milán, la capital del Imperio Romano en ese entonces, el cristianismo estaba viviendo su peor persecución. Sin embargo, durante la vida de Ambrosio, el emperador Teodosio se humilló ante él cuando fue excomulgado y obedeció en todo para poder ser reinstituido a la iglesia. Sin embargo, quizá la historia que mejor narra la transición de poder del emperador al clero es cuando la emperatriz Justina le pidió a Ambrosio que le diera 2 iglesias para poder adorar bajo su criterio arriano, y Ambrosio se las negó. Es en ese contexto que Ambrosio le escribe a su hermana Marcelina para contarle su experiencia de primera mano. Este documento histórico no lo pude encontrar en español, entonces lo he traducido de una traducción en inglés por H. de Romstein, porque necesita existir en español esta carta que cuenta de primera mano uno de los sucesos más transformadores en la historia de la relación Iglesia-Estado. Porque en casi cada una de tus cartas me preguntas ansiosamente acerca de la Iglesia, escucharás lo que está sucediendo. El día después de que recibí tu carta, donde dijiste que habías sido perturbada por los sueños, la presión de todas las dificultades empezó a ser sentida. Y esa vez no fue la Basílica Portia, la que está fuera de los muros, que fue pedida, sino la nueva basílica, la que está dentro de las paredes, que es mucho más grande. Primero, algunos hombres grandes, consejeros del Estado, me rogaron que les diera la basílica. Yo respondí, por supuesto, que el templo de Dios no puede ser entregado por un obispo. El próximo día, esa respuesta fue aprobada por la gente dentro de la iglesia. El prefecto vino y empezó a persuadirnos que le demos mínimo la Basílica Portia, pero el pueblo se opuso a él. Él se fue implicando que iba a reportarlo al emperador. El próximo día, era un domingo, y después de las clases y del sermón, cuando los catecúmenos fueron despedidos, estaba enseñando el credo a algunos candidatos en el bautisterio de la basílica. Ahí fue reportado que habían enviado a Decani del palacio para poner banderas y que parte del pueblo estaría ahí. Yo, sin embargo, me quedé en mis ministraciones y empecé a celebrar misa. Mientras ofrecía la oblación, escuché que Cástalo, quien los arrianos dijeron era un sacerdote, había sido apresado por la gente. Los que pasaban se le habían acercado en las calles. Yo empecé a llorar amargamente y empecé a implorarle a Dios en la oblación que Él venga a nuestro socorro y que la sangre de nadie fuera derramada por la causa de la iglesia, o que mínimo fuera mi sangre por los beneficios no solamente de mi gente, sino por los no creyentes. Sin decir más, mandé a sacerdotes y a diáconos y rescataron al hombre de la violencia. Después, las sentencias más pesadas fueron decretadas, primero sobre todo el cuerpo de mercaderos. Entonces, durante la última semana de Cuaresma, cuando normalmente los deudores son perdonados, las cadenas fueron escuchadas arrastrándose y siendo colocadas en los cuellos de personas inocentes. Se les pidió, en un lapso de 3 días, 200 libras de oro. Ellos contestaron que ellos darían hasta el doble si lo pedían para poder conservar su fe. Las prisiones estaban llenas de mercaderos. Todos los oficiales del palacio, esto es lo que dicen los recuentos, los comisarios y diferentes magistrados, fueron ordenados a no acercarse a lo que estaba sucediendo, ya que se les prohibía formar parte de alguna sedición. Amenazaron a muchos hombres de posición con muchas penas pesadas, pero ellos no entregaron la basílica. La persecución estaba ardiendo. Parecía que únicamente tenían que abrir las puertas e irrumpiría todo tipo de violencia. Los condes y los tribunes vinieron y me imploraron que se diera rápidamente la basílica, diciendo que el emperador estaba ejerciendo sus derechos porque todo estaba bajo su dominio. Yo contesté que si me había pedido algo que fuera mío, como mi tierra, mi dinero o cualquier cosa que me perteneciera, no se lo rehusaría, aunque todo lo que tengo le pertenece a los pobres. Pero aquellas cosas que son de Dios no están sujetas al poder imperial.
Si quieren mi patrimonio, adelante. Si quieren mi cuerpo, iré ahorita. ¿Desean amarrarme con cadenas o desean matarme? Sería un placer para mí. No me defenderé ni con el pueblo, ni me aferraré a los altares para pelear por mi vida. Con gusto moriría por los altares. Me dio terror cuando supe que hombres armados habían sido enviados para tomar posesión de la basílica. Temía que mientras el pueblo defendiera la basílica, que hubiera una masacre que llevara a perjuicio a toda la ciudad. Y oré que yo no sobreviviera la destrucción de tal grande ciudad, porque al caer esta, podría caer toda Italia. Temía el terror del derramamiento de sangre. Ofrecí mi propio cuello. Algunas tribus góticas estaban presentes y les pregunté, ¿recibieron el regalo de los derechos romanos para poder disturbir la paz pública? ¿A dónde irán si las cosas aquí son destruidas? Entonces se me dijo que restringiera a mis personas. Y yo contesté que estaba dentro de mi poder no emocionarlas, pero únicamente en las manos de Dios tranquilizarlas. Y que si ellos pensaban que yo los estaba impulsando, que deberían de una castigarme, y que yo debería ser mandado al desierto o cualquier parte de la tierra que ellos deseen. Después de haber dicho esto, ellos se fueron, y pasé todo el día en la vieja basílica, y después fui a mi casa a dormir. En caso de que alguien me quisiera apresar, me pudiera encontrar con facilidad. Dejé mi casa antes del amanecer, y la basílica estaba rodeado por soldados. Me dicen que los soldados le habían dicho al emperador que si él deseaba ir, podría hacerlo y que ellos estarían ahí con él. Si lo veían ir con los católicos y si no, a la asamblea que Ambrosio había creado. Ninguno de los arrianos se atrevieron a seguirlo, porque ninguno de los ciudadanos lo eran, solo unos cuantos de la familia real y algunos de los godos, cuyos hacen de sus vagones sus casas y ahora quieren hacer de la iglesia su vagón. Donde quiera que va esa mujer, lleva con ella todo su ensamble. Escuché que la basílica estaba siendo rodeada por el gemido del pueblo. Pero mientras la lección estaba siendo leída, fui informado que la nueva basílica también estaba lleno de gente y que el gentío era aún más grande que cuando todos eran libres y que el lector estaba siendo llamado. En otras palabras, los soldados que parecían haber ocupado la basílica, cuando supieron que yo había ordenado al pueblo que no le permitieran la comunión con ellos vinieron a nuestra asamblea. Y cuando vieron esto, las mentes de las mujeres fueron turbadas y una se fue. Pero los soldados mismos dijeron que ellos habían venido a orar y no a pelear. Algunos hombres lloraron. Con gran moderación y gran insistencia y gran fidelidad nos rogaron que fuéramos a esa basílica. También fue dicho que la gente en esa basílica estaba demandando mi presencia. Entonces comencé con el siguiente discurso. ¿Han escuchado, hijos míos, la lectura del libro de Job, que están considerando en esta temporada ordenada? Por experiencia, el diablo también sabía que este libro iba a ser explicado cuando todo el poder de sus tentaciones iban a ser hechas manifiestas. Entonces el día de hoy se despertó con gran vigor. Pero gracias a nuestro Dios que nos estableció nuestra fe y paciencia, he subido al púlpito a elogiar a Job únicamente. Ahora les he encontrado a todos ustedes dignos del elogio de Job. En cada uno de ustedes Job vuelve a vivir. La paciencia y el valor de ese santo ha vuelto a brillar. Porque no se podría considerar una mayor resolución a la que ustedes han mostrado en ese día que el Espíritu Santo les ha hablado. Nosotros pedimos, o a gusto, pero no peleamos. No tenemos miedo, pero nosotros pedimos. Es cristiano el desear la paz y la tranquilidad, y no sufrir que nuestra fe y la verdad sean probadas por temor. El Señor es nuestro líder. Él es el Salvador de aquellos que confían en Él. Vengamos entonces a las lecciones que están delante de nosotros. Verán que le es dado permiso al diablo para que el bueno pueda ser probado. El maligno envidia el progreso del bueno. Él nos tienta de diversas formas. Él probó al santo Job con sus posesiones, sus hijos y el dolor del cuerpo. El fuerte está atado a su propia persona y el débil está atado a otro. Él deseaba robar mis riquezas y las posesiones. Él deseaba disipar mi patrimonio y mi tranquilidad. Y quería también privarme de ustedes, mis buenos hijos, para quienes yo diario renuevo el sacrificio. A ustedes quería involucrarlos en un disturbio público para arruinar la paz. Yo ya he sido atormentado por dos tipos de tentación. Quizá porque el Señor sabe que yo soy muy débil. No le he permitido poder sobre mi cuerpo. Y aunque yo lo desee y me ofrezca,
Él no considera igualdad en ese conflicto y me ejerce con diversas labores. Y con Job no comenzó con ese conflicto, sino que terminó con él. Pero Job fue probado con una acumulación de males. Incluso fue probado por su esposa, que le dijo: habla en contra de Dios y muere. Y verás el tipo de cosas terribles que han sido incitadas por los godos, hombres armados, paganos, contratados por los mercadores, los sufrimientos de los santos. Observarán que cuando nos fue ordenado que rindamos la basílica, es lo mismo a habla en contra de Dios y muere. Y no solamente es habla en contra de Dios, sino haz algo en contra de Él. El mandato fue: rindan los altares de Dios. Entonces fuimos preparados por los mandatos imperiales, pero fortalecidos por las palabras de la Escritura, que dice: han hablado como un necio. La tentación no fue una ligera, porque sabemos que las tentaciones más severas son las que son lanzadas por mujeres, porque aún Adán fue derrotado por Eva, y por eso sucedió que erró de los mandatos divinos. Y cuando reconoció su error, sintiendo el reproche de una conciencia culpable, se intentó esconder, pero no se pudo esconder, y Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? Eso es, ¿dónde estabas antes? ¿Dónde has decidido estar? ¿Estás donde yo te coloqué? ¿O a dónde te perdiste? Ahora reconoces que estás desnudo. Ahora solo tienes hojas con las cuales te quieres tapar. Has rechazado el fruto y ahora deseas esconderte debajo de las hojas de la ley, pero te ha traicionado. Has deseado huir de Dios por causa de una mujer. Huyes de aquel quien antes deseabas ver. Ahora has deseado esconderte con una mujer y abandonar el espejo del mundo, el paraíso, la gracia de Cristo. También puedo relatar a Jezabel, que persiguió a Elías de manera sanguinaria, o a Herodías, que causó que Juan el Bautista fuera muerto. Son individuos persiguiendo individuos, pero para mí, cuyos méritos son inferiores, las tribulaciones son aún más difíciles. Tengo menos fuerza y tengo más peligro. Y de mujeres sigue el cambio. Sus odios se alternan, sus falsedades varían. Los ancianos se asemblan juntos y cualquier cosa hecho en contra de la emperatriz se convierte en pretexto. ¿Cuál es la razón de tan severa tentación en contra de mí? Soy un gusano y me están atacando a mí y no solo a la iglesia. Se me dio el mandato: entrega la basílica. Mi contestación fue: no es legal que yo la rinda, ni ventajoso para ti, oh emperador, recibirlo. No tienes derecho a violar la casa de un hombre privado. ¿Y crees que la casa de Dios puede ser tomada de esa forma? Se ha dicho que todo es legal para el emperador, que todo es suyo. Mi respuesta es: ni se te ocurra, oh emperador, poner sobre ti el peso del pensamiento de que tienes poder imperial sobre las cosas que le pertenecen a Dios. No te exaltes. Si deseas reinar largo, debes someterte a Dios. Es escrito: las cosas que son de Dios, a Dios, y las que son de César, al César. Los palacios pertenecen al emperador y las iglesias al obispo. La autoridad que tienes es sobre edificios públicos, no sagrados. Una vez más, el emperador declaró: yo debería tener una basílica. Mi respuesta fue: no es legal para ti tenerla. ¿Qué haremos con una adúltera? Porque es una adúltera aquella que no se ha unido a Cristo en un matrimonio legal. Mientras que estaba hablando estas cosas, me trajeron noticias que las banderas reales habían sido removidas y que la basílica estaba llena de personas que estaban pidiendo mi presencia. Entonces, de una cambié mi discurso a esto: oh, cuán altos y cuán profundos son los oráculos del Espíritu Santo. Y dijimos en Matint: como tú, hermanos, recuerdan nuestra respuesta con el más profundo dolor. Oh Dios, los paganos han venido a tu herencia. Y efectivamente llegaron los paganos, y peor que solo paganos, llegaron los godos, hombres de diferentes naciones. Llegaron con armas y rodearon y ocuparon la basílica. Y nosotros, ignorando tu grandeza, lloramos por esto. Pero eso fue un error miope. Han llegado los paganos, y en verdad han llegado por tu herencia. Porque aquellos que llegaron como paganos se han convertido en cristianos. Aquellos que vinieron a invadir tu herencia han sido hechos coherederos con Dios. Ahora tengo como protectores a aquellos que yo consideraba adversarios. Se ha cumplido lo que dijo el profeta del Señor Jesús, que su morada es un lugar de paz. Y romperá ahí los cuernos de los arcos, del escudo, de la espada y de la guerra. Porque ¿de quién es esta niña? ¿Y de quién es este trabajo? Es tuyo, Señor Jesús. Cuando viste a hombres armados viniendo a tu templo, y del otro lado al pueblo llorando para no rendir la basílica de Dios,
y al mismo tiempo los soldados habían sido ordenados a usar violencia. La muerte estaba delante de mis ojos y sentía que la locura iba a apresar todo a mi alrededor. Tú, Señor, llegaste y estuviste en medio de la locura. Tú fuiste quien restringió a los hombres armados, diciendo: si corres a las armas y molestan a los que están en mi templo, no tendrán provecho en mi sangre. Gracias a ti, oh Cristo, no embajador ni mensajero, pero a ti, oh Cristo, tú has salvado a tu pueblo. Tú me has quitado el cilicio y me has vestido con alegría. Cuando dije esas cosas me pregunté si la mente del emperador podría ser apaciguada por el celo de los soldados, las peticiones de los condes y la súplica del pueblo. Mientras tanto me dijeron que llegó un notario a mí trayéndome órdenes. Empecé a irme y se me acercó a preguntar: ¿estás pensando en actuar en contra del decreto del emperador? Le contesté: no sé cuál ha sido su decreto. No he sido informado de lo que ha sucedido. Él me preguntó: ¿por qué mandaste sacerdotes a la basílica? Si eres un tirano, necesito saberlo, para poder prepararme en contra de ti. Le contesté diciendo que nunca he hecho nada acelerado en cuestión de la iglesia. Que cuando escuché que la basílica estaba siendo ocupada por soldados, yo únicamente escuché gemidos del pueblo y muchos me pidieron que fuera. Yo dije: no puedo rendir la basílica, pero tampoco voy a pelear. Pero cuando escuché que las banderas reales habían sido removidas y el pueblo me estaba pidiendo que fuera, sí mandé a algunos sacerdotes. Pero no fui yo. Yo creo en Cristo que el emperador mismo hará tratos con nosotros. Si estos actos parecen tiranía, yo no tuve armas, tenía el nombre de Cristo. Y tuve el poder de ofrecer mi propio cuerpo. Es más, yo dije que no se tardaran para golpear. ¿Y ahora él piensa que soy tirano? Jamás se ha pensado que un obispo tenga poder imperial. Nadie cree eso. Pero sí se ha dicho muchas veces que los emperadores desean el sacerdocio. Desearían más ser sacerdote que tener poder imperial. Que Cristo se fue de la multitud porque no quería que lo hicieran rey. Nosotros tenemos nuestro propio poder. El poder de un obispo es su debilidad. Cuando soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte. Pero dejen que aquel que está peleando en contra de Dios no se convierta en un tirano él mismo. Pasamos todo el día en tristeza, pero las banderas imperiales fueron cortadas por niños. Yo no regresé a casa porque los soldados que estaban cuidando la basílica todavía estaban ahí. Repetí salmos a los hermanos en la basílica más pequeña de la iglesia. El próximo día tomé el libro de Jonás y leí de acuerdo a las costumbres. Y después de terminar la lectura empecé mi discurso. Un libro ha sido leído, hermanos, que profetizó que los pecadores serán convertidos. Y su aceptación sucedió porque iba a suceder también en el presente momento. Agregué también que el hombre justo estaba dispuesto a recibir la culpa para no ver o denunciar la destrucción de la ciudad. Y porque la sentencia fue terrible y estaba triste, así como Dios también le dijo al profeta: ¿estás triste? Y Jonás contestó: estoy triste. Entonces el Señor le dijo: si estás triste porque se marchitó tu árbol, ¿cuánto más me preocupo yo por la salvación de tantas personas? Y por ende desistió de la destrucción que tenía preparado para la ciudad. Y sin tardar las noticias fueron traídas al emperador. Y sin tardar las noticias fueron traídas que el emperador le había mandado a sus soldados que se fueran de la basílica. Y que todo el dinero que había sido removido de los mercaderes fuera restaurado. Cuán grande fue el gozo de toda la gente. Ese aplauso, esa gratitud abundante. Y fue el día en el cual el Señor nos entregó. Y entonces aún los soldados empezaron a traer regalos, trayéndolos al altar y dando besos, la marca de paz. Y es cuando me di cuenta que Dios había permitido que toda la ciudad sea conservada. Y todo eso fue hecho y fue el final. Pero las palabras del emperador estaban previendo peores problemas. Yo soy llamado tirano, inclusive peor que tirano. Porque cuando los condes estaban diciéndole al emperador que fueran a la iglesia y dijeron que los soldados los estaban forzando a hacerlos, él preguntó: si Ambrosio te obligó, tráiganmelo en cadenas. Te podrás imaginar lo que viene por mí después de esas palabras. Por último, también Calígono me habló en lenguaje peculiar. Me dijo: tú, mientras que está vivo Valentino, me tratas con desprecio, te quitaré la cabeza. Mi respuesta fue: que Dios te permita cumplir tu amenaza, porque entonces sufriré como obispo. Y si Dios los va a remover de la iglesia, que dirijan todas sus armas en contra de mí y dejen que satisfagan su sed con mi sangre.